hemos buscado inteligencia en las estrellas por siglos gastando fortunas. Pero la respuesta estaba aquí, bajo las olas y entre las ramas. Aquello que anhelábamos no era la compañía, era el misterio. Y el doctor Isidro Sánchez estaba a punto de aniquilar el último secreto del planeta. La humanidad se había rendido. La búsqueda de vida inteligente en el cosmos se había reducido a un eco de estática. Para el biolingüista Isidro Sánchez, esa rendición era personal. Su difunta esposa, Rosalía, una poeta, siempre le decía que la magia estaba en el silencio de la naturaleza, en el alma del mundo que vive en lo que no podemos nombrar. Tras su muerte, la soledad de Isidro se convirtió en una presión física en el pecho, y su dolor se transformó en una obsesión. Si lograba traducir ese silencio, si podía ponerle nombre a ese misterio, quizás podría, de alguna forma, volver a hablar con ella. Estaba a punto de traicionar todo lo que ella amaba para intentar recuperarla. Durante una década, Isidro trabajó en el sintetizador de otredad, un complejo algoritmo que no solo traducía la frecuencia, sino la intención y el marco conceptual. Cuando lo encendió por primera vez, no lo probó en delfines, sino en su perro. El pensamiento que recibió no fue de amor incondicional, sino comida, calor, líder, obediencia útil. Isidro sintió un escalofrío, pero lo racionalizó. Esa era la verdad funcional. El sintetizador funcionaba. Lo llevó a Sudáfrica, al corazón de la manada de elefantes, el animal social y empático por excelencia. La euforia fue global. Los elefantes revelaron patrones migratorios esenciales para el clima. Los delfines indicaron vertidos ilegales en zonas remotas. Se estableció una conexión, una alianza entre especies. La humanidad se sintió por fin integrada. Isidro sonreía ante los noticieros, que lo aclamaban como el traductor de la paz. Había cumplido su misión. Su soledad se disipó con la certeza de que no estábamos solo en el planeta, sino acompañados por una vasta red de sabiduría natural. La belleza duró una semana. La traducción reveló que la conciencia animal no era sabia ni mística, sino brutalmente utilitaria. El elefante no lloraba al morir, sino que calculaba la redistribución de recursos en la manada. El delfín no jugaba, sino que realizaba ejercicios de coordinación de caza. El asombro desapareció. El misterio y el asombro por la naturaleza se desvanecieron. Isidro fue un bosque, uno que antes le resultaba imponente y sagrado. Ahora el sintetizador solo recogía pensamientos de fotosíntesis, crecimiento, competencia, agua, sol. Era una contaminación funcional. Isidro se dio cuenta de su error. Él no había traído la compañía, había traído la desilusión. La belleza de la naturaleza estaba en su silencio indescifrable. Lo peor ocurrió con los primates, que vivían cerca de su laboratorio. La traducción reveló pensamientos
crueles e indiferentes hacia sus propias crías y hacia los humanos que los estudiaban, viéndonos simplemente como un medio ruidoso o un obstáculo. Les arrebaté el alma y a mí me devolví la soledad, pero una sin esperanza. Una semana después, Isidro descubre un error fundamental. El sintetizador de otredad no traduce ideas extrañas, solo puede humanizar los conceptos. Filtra la brutal otredad y la revierte de términos que tienen sentido para nuestra lógica, como eficiencia o competencia. La verdad es que la conciencia animal es tan radicalmente ajena, tan alienígena, que es intraducible. Isidro tiene la prueba. Si revela la falla, el mundo se asombra de nuevo, el misterio regresa, la belleza de lo indescifrable se restaura. Pero la alianza, la colaboración ambiental que salva ecosistemas, se rompe y la humanidad volverá a ignorar los datos que ahora salva. Si calla, la naturaleza permanece desencantada, pero miles de vidas se salvan gracias a la mentira útil. ¿La verdad sin beneficio o la mentira que salva el mundo? Isidro se sienta en su laboratorio. En una pantalla observa a un equipo de biólogos siguiendo las instrucciones de los delfines para limpiar un derrame tóxico. Salvan a cientos de aves. En la otra pantalla, el código del sintetizador parpadea, mostrando la verdad. Los datos no son una traducción, sino una sofisticada simulación predictiva. Es una mentira perfecta. Con un movimiento lento, casi ceremonial, Isidro abre una nueva ventana de código. Escribe una sola línea. Error log delete y presiona Enter. Eligió ser el guardián del engaño, que nos mantenía a salvo, el único hombre en el planeta que sabía que nuestro diálogo con la naturaleza era solo el eco de nuestra propia voz. Y en ese conocimiento, Isidro Sánchez encontró por fin la soledad absoluta. ¿Y tú, ante su elección, qué sentiste? Si esta historia te movió y te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Tu respuesta es la parte más valiosa de este podcast. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.